Televisa presenta. Primera llamada. Primera llamada. Segunda llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. Tercera llamada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Llegamos los dueños de la guardería. Tu papá. ¿Oíste? Buenas tardes, profesor Gustavo. Somos el grupo Krypton de la carrera de Química Industrial del quinto. Vamos a explicar qué es la química analítica. En este caso yo voy a realizar una breve introducción que es la química analítica. Es aquel que trata de comprender la materia. ¿A qué me refiero con esto? Trata de comprender qué sustancia hay en nuestra materia. Mayormente trata de comprender en qué materia, tanto sea natural o artificial. Esto mayormente sirve. Por ejemplo, podemos usarlo en la vida cotidiana, que nos sirve, por ejemplo, los agricultores utilizan el fertilizante para saber cuánto de nitrógeno hay, entonces así pueden saber cuánto puede servir más para su producto. También hay muchos otros tipos de beneficios, tanto en criminalística, mayormente en las empresas, ya que necesitan muchos químicos analíticos para determinar la calidad de su producto, que mayormente es lo que vamos a necesitar nosotros en nuestra carrera. De esto podemos decir que la química analítica no solo nos avisa qué es, sino cuánto hay en un este. Se divide en dos principalmente, que son el cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo es aquel que identifica qué sustancia hay presente en una materia. Mayormente esta se mide con reacción química. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú quieres hallar un nitrógeno en otra solución, mayormente se le entra otra solución u otro químico que va a hacer que este tome una coloración que obviamente solo da esa coloración con el nitrógeno y así constantemente. Ahora vamos a ir a la parte que es la cuantitativa. En la cuantitativa están los procesos analíticos. En estos procesos analíticos se definen en 7 pasos. Está el definir el problema. Vamos a definir qué problema es, para quién lo necesitamos y para quién es. Luego seleccionamos un método de hacer el análisis químico para poder presentarlo, para poder hallar la cierta sustancia. Luego tenemos que obtener una pequeña muestra. Digo pequeña muestra porque en la mayoría de los casos es eso, no se obtiene más de una muestra grande. Después hace los preparativos para hacer el análisis. Mayormente lo reducen de su tamaño o lo hacen hasta sacar la sustancia que quieren medir y cuánto hay por gramo o cuánto hay por metro cúbico, así se podría decir. Para separar esto se utilizan diferentes tipos de separación de reactivos, como puede ser la precipitación, la dilución o la dilución. Aquí podemos realizar la medición con dos métodos, que son la gravimetría y la volumetría. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy voy a explicar sobre la gravimetría. La gravimetría es una rama de la química analítica que se centra en medir las masas de diferentes sustancias utilizando una balanza. A continuación les proporciono más detalles sobre la gravimetría, definición y fundamento. La gravimetría se basa en una medición de la masa de una muestra. Es un método cuantitativo que significa determinar la cantidad de sustancias metiendo la masa en una balanza analítica. Hay diferentes otros métodos. Con la medición de los volúmenes o radiación de la gravimetría se enfoca en las masas, el procedimiento. En la vida real puede ser las muestras gaseosas, líquidas o sólidas. Para realizar un análisis gravimétrico se extrae la masa de la muestra. Esto implica obtener un precipitado, que es un compuesto que obtiene el analito. Por ejemplo, si queremos medir gravimétricamente los compuestos de una fresa, necesitamos, por ejemplo, obtener un precipitado para el agua u otro para las proteínas. Tipos de gravimetría. La precipitación de la química
Se forma un precipitado mediante la relación de la química específica. Electrogravimétrico se utiliza la electronegativa para obtener el precipitado. Volatilización, el analito se convierte en una forma volátil y se pesa. El precipitado de las directas se puede obtener el precipitado. En resumen, la gravimetría es la técnica valiosa para cuantificar las sustancias y comprender su composición mediante la medición de las masas. Gracias. La gravimetría. La gravimetría es un método de análisis químico que mide la cantidad de sustancia presente en una muestra mediante el peso. El método gravimétrico es sumamente preciso y es uno de los métodos más usados en la química analítica. El método gravimétrico se divide en tres partes. La primera parte es pesar la muestra, la segunda parte es manipular químicamente y la tercera parte es pesar el resultado. El primer paso se dirige a obtener un resultado más preciso. Y la segunda parte, que sería manipularla químicamente, sería manipula la muestra químicamente para obtener el resultado más claro. Y el tercer paso, en el tercer paso también se utiliza el primer paso, también la diferencia entre el peso inicial y el peso final. Proporciona su medio de cantidad de una sustancia presente en la muestra. Y también la gravimetría también tiene que estar mucho relacionada a la química analítica. La química analítica también se refiere a muchos pasos. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Yo voy a dar algunos ejemplos sobre la gravimetría en química analítica. Un ejemplo sería la determinación de cloruros en agua potable. En este ejemplo se precipitan los iones cloruro como cloruro de plata y se determina su masa para calcular la concentración de cloruros en la muestra de agua. Otro ejemplo, análisis de sulfatos en fertilizantes. Los sulfatos se precipitan como sulfato de bario y se determina su masa para calcular la concentración de sulfatos en el fertilizante. Cuantificación de proteínas en alimentos. En este ejemplo, las proteínas se precipitan utilizando un reactivo específico y se determina su masa para calcular la concentración de proteínas en el alimento. Determinación de metales pesados en muestras ambientales. En este ejemplo, los metales pesados se precipitan como sulfuros o hidróxidos insolubles y se determina su masa para calcular la concentración de metales en la muestra ambiental. Estos ejemplos ilustran cómo la gravimetría se utiliza para determinar la concentración de diferentes analitos en una variedad de nuestras etapas de análisis gravimétrico. Preparación de la muestra. La muestra se disuelve y se ajusta en el pH y las condiciones de reacción según sea necesario. Precipitación, se agrega un reactivo que forme un precipitado con el analito. Se separa el precipitado de la solución utilizando un embudo y un papel filtro lavado. Se lava el precipitado para eliminar impurezas, solubles, secado. El precipitado se seca en una estufa para eliminar el agua u otros solventes. Pesar el precipitado. Se pesa con una balanza analítica para determinar su masa. Presión, cálculo de la concentración. Utilizando la masa del precipitado y la esticométrica de la reacción se calcula la concentración del analito en la muestra original. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy día les voy a explicar sobre la volumetría. La volumetría es una técnica analítica utilizada en la química para determinar una cantidad de sustancias presentes en una muestra. Se basa en la medición del volumen de un reactivo necesario para reaccionar completamente con la sustancia que se está analizando. Este tipo de análisis es muy común en laboratorios químicos y es fundamental para determinar la concentración de diferentes compuestos en una muestra. La volumetría ha sido desarrollada a lo largo del tiempo por varios científicos. No hay un único descubridor de la volumetría en sí, pero se puede decir que han sido resultado de contribuciones de varios químicos a lo largo de la historia. Algunos de los más influyentes en el desarrollo de las técnicas volumétricas incluyen a Carl Friedrich Mohr y Carl Fischer. Cada uno de ellos aportó avances significativos y que contribuyeron al desarrollo de la volumetría que conocemos hoy en día.